Buenas noches, bienvenidos a Conversando con Humberto. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a mi programa a la hora que lo vean. Puede ser buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Lo cierto es que algunos de ustedes lo van a ver y yo me siento feliz de que ustedes participen de este programa y que a algunos de ustedes les guste pues participar en este programa. Así que con el permiso de ustedes me van a permitir pues orar. Señor y Dios, muchas gracias por la gran bendición de poder iniciar este programa. Danos la dirección del Espíritu Santo. Perdona mis pecados, tú sabes que yo no soy un santo, yo soy un pecador. Pero permite que el Espíritu Santo trabaje en mí y me transforme. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, hoy el título del programa es Cristobalina Veras. Muy bienvenida, muy buenas noches. Dios no hace acepción de personas, es el título del programa de esta noche. Así que muy bienvenidos. Quiero empezar no con una tesis, sino con una incomodidad que llevo dentro y que quizás muchos de los que me escuchan también la cargan, aunque no lo digan en voz alta, pues nosotros los dominicanos cargamos mucho con eso. Buenas noches, Cristóbal. Ustedes saben que yo soy dominicano mayor de edad, de generales ignoradas. Y ser dominicano es haber heredado una historia con nuestros vecinos de la frontera al lado, con nuestros hermanos haitianos. Nosotros recordamos la invasión de 1822, la guerra larga de independencia que fue desde 1844 a 1856. Recordamos el corte de Trujillo de 1937. O sea, tenemos 2 siglos de una herida que sigue abierta y yo no elegí esa historia, me fue entregada, me fue impuesta también por la sangre, por la escuela, por el aire que se respira aquí en La Española, y con ella me fueron entregados ciertos sentimientos hacia el otro lado de esta frontera, sentimientos contra los cuales yo lucho constantemente. Como dice Pablo, llevemos todo pensamiento sometido hacia Jesucristo. Digo esto en primera persona y de entrada lo digo porque el tema de esta noche yo no lo puedo predicar desde afuera, desde tercera persona. No. Como alguien que no está implicado. Sí, yo estoy implicado en eso. Y el tema de esta noche tiene que ver con racismo, con xenofobia entre el pueblo de Dios. No se supone que el cristiano verdadero sea racista ni sea xenófobo. No se supone, porque nosotros recordamos bien allá pues entre vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos que ser como Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque estamos supuestos a parecernos a Jesucristo. Entonces, si Ronnie Villamán Brito, muy bienvenido hermano mío. Muy bienvenida a tu esposa que tienes que estar al lado tuyo. Si Jesucristo fue tan claro, y lo voy a demostrar en esta noche con textos bíblicos. ¿Por qué los políticos que promueven el odio contra los extranjeros tienen tanto poder sobre la gente que dice que es cristiana? Porque hay 8,000 cristianos metidos en esto del haitianismo, del racismo. En los Estados Unidos hay muchísimos norteamericanos que no quieren saber para nada de los inmigrantes. Y son gente que se dicen ser cristianos. Entonces, ¿por qué caemos una y otra vez, siglo tras siglo, en esta trampa? Porque se supone que seamos cristianos. Y entonces, eso no puede ser. No debe ser. Y esa es la conversación que vamos a tener en esta noche. Así que antes de explicar el mecanismo, tengo que ponerles delante un dato duro. Porque si no partimos de ahí, entonces nos estamos engañando. Lo cómodo sería decir el racismo entre los cristianos es una anomalía, una excepción, una traición ocasional a una norma de vida que casi todos cumplen.
Si eso fuera verdad, estaríamos ante un simple problema de disciplina. Pero tenemos que ser honestos con la historia. El racismo con nombre cristiano no aparece una sola vez. Ustedes recordarán las cruzadas. Los soldados cruzados venían de naciones que se decían cristianas: Francia, España, Alemania, Italia. Y los soldados cristianos que fueron a liberar los sitios sagrados de Palestina, Jerusalén, el Santo Sepulcro, Belén, en sus escudos y en su ropa, en su uniforme de combate, tenían una cruz, por eso le decían cruzados. Entonces, en las cruzadas, eso era racismo. Eso era Norma Asmar de Villamán. Muy bienvenida. Eso era racismo. El mismo racismo que tiene el Islam contra nosotros también lo llevaron los cristianos, los supuestos cristianos, lo llevaron hacia Jerusalén. Aparece también en la Inquisición. En la Inquisición, eso no era cristianismo. Ni las cruzadas, Belkis Monsanto. Muy bienvenida, mi hermana. Entonces, las cruzadas no eran cristianas. La Inquisición tampoco era cristiana. No era cristiana. Porque la tortura, quemar a la gente, meter a la gente presa, quitarle los bienes, darle latigazos, eso no tiene nada que ver con Cristo. Eso era una degeneración del testimonio de Jesucristo, del carácter de Jesucristo. Eso es así. También aparece en la conquista. Forzar a la gente a creer, eso no está bien. Aparece también en la esclavitud forzada, revestida de cristianismo. Eran gente supuestamente cristianos. Los que iban al África atrapaban a seres humanos de color, africanos, y los traían a Europa y a América y los vendían como si fueran caballos. Eso no era cristiano, no lo era. También apareció en el apartheid en Sudáfrica. Gente que todos los domingos y todos los sábados iba a la iglesia y cantaba, oh, que Salvador es Cristo, oh, que amigo no es Cristo, que oraba, que leía la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y al otro día estaban tiroteando a gente de color y estaban maltratando a gente de color y todo ese tipo de cosas. O sea, tomaban textos bíblicos en las manos y hacían eso cada vez, todo el tiempo. O sea, eso aparece siglo tras siglo con ropaje nuevo. Y aquí quiero ser bien claro. Esto es un patrón documentado. No es una acusación universal contra cada creyente que haya existido. No estoy diciendo que la iglesia entera sea racista, que no lo es. Hay muchos cristianos fieles y verdaderos. Pero también hay muchos cristianos que le caen atrás a todos los políticos racistas que hay. Y eso es verdad, eso aparece con regularidad. Hay dos lecturas posibles, dos. Entonces, que el racismo es una trampa en la cual caen ocasionalmente los cristianos, y también el impulso tribal es el estado por defecto del ser humano. Y el evangelio tiene que pelear contra él en cada generación, casi siempre a la defensiva, para evitar que el cristiano se derrique por ahí por el racismo. Entonces, vamos con los tres niveles del mecanismo, cómo funcionan el racismo y la xenofobia en el cristiano. Primero es antropológico. Nosotros somos parte de un grupo, de una nación. Es el sesgo grupal. Entonces, en cristiano llano, es la tendencia a favorecer a los míos en contra de los demás y a desconfiar del extraño. Es un mecanismo antiquísimo, probablemente útil en tiempos remotos, cuando el clan pequeño era la unidad de supervivencia y había que defenderse de los otros. Eso puede que haya sido así. Entonces, nos categorizamos, nosotros y ellos. Nosotros juntos y estamos todos en contra de ellos. Entonces, hay un asunto importante, que el cableado religioso, el chip religioso que asumimos cuando conocemos a Jesucristo y a su iglesia, ese chip
no borra ese cableado que nos habían puesto antes, de ser nosotros este grupo, esta tribu. En el mejor de los casos, lo que hace el cristianismo es redirigirlo. Y en el peor, lo reviste del lenguaje sagrado y lo deja intacto por dentro. O sea, seguimos siendo racistas, seguimos siendo parte de un clan y nos defendemos como clan. Entonces, eso explica por qué existe el impulso. El impulso xenófobo, el impulso racial, no explica por qué el cristianismo cede ante eso. Entonces el impulso no es el pecado es ceder ante eso. El pecado es ceder ante eso. Entonces, luego viene el nivel 2, que es el psicológico y social. Entonces aquí está el mecanismo del poder político, que es el que más nos debe interesar. El líder xenófobo no cree el miedo. El miedo ya existe. El miedo ya está. Lo que hace el líder político que utiliza el racismo y la xenofobia es nombrarlo y dirigirlo en beneficio suyo para que usted vote por él y lo haga presidente de la República, lo haga presidente del Senado, le entregue el ayuntamiento y lo ponga a dirigir la cosa pública. Entonces ofrece 3 cosas que son psicológicamente poderosísimas. 3 cosas. Primero, una explicación fácil para una angustia difícil. La persona que está desempleada, pues culpa al extranjero de su desempleo, de la pérdida de estatus, un cambio de cultura que lo marea. No, eso no es lo mío, saquen toda esa gente. Todo eso es una angustia que no tiene cara. Entonces lo que hace el líder político es ponerle cara del extranjero. Es el de afuera, es el que llegó. Y yo no digo que hayan gente que no se adapta, que vienen y no se adaptan, y lo que quiere es que tú te adaptes a su manera, a lo que ellos creen y lo que piensan. Pero no siempre es así. Entonces, este racismo les devuelve la autoestima. El mensaje de fondo es: tú no fracasaste, a ti te desplazaron para darle tu espacio a esa gente. Y eso los alivia, eso consuela. Y es mentira, pero consuela. La gente se siente consolada por eso. Y el tercero es que le da permiso moral para odiar. Entonces le dice que su hostilidad es justa, que es autodefensa, que es hasta virtud. Y ese permiso es adictivo. Entonces la gente prefiere escuchar al político racista, xenófobo, que no propone soluciones, que no dice cuáles son las causas, que no ataca al mal en sentido específico, sino que se va a lo general. Y entonces usted se va por ahí y comienza a odiar a todo el mundo. Entonces hay un pensador, René Girard, que describió esto como el mecanismo del chivo expiatorio. El extranjero es el culpable de todo. Desde 1930 en Alemania el chivo expiatorio eran los judíos. Hitler incluso lo escribió eso en su libro Mi lucha. Ahí decía claramente que Hitler consideraba que todos los judíos eran culpables de todos los males de Alemania, lo cual es mentira. Nunca fue así, pero los acusó. Y cuando llegó al poder, que se confirmó en el poder, se solidificó en el poder y doblegó a Alemania, entonces comenzó a matar judíos, a encarcelarlos, al quitarle todo y quedarse él y su gente con todo el dinero y toda la riqueza y el arte y las casas y las empresas de los judíos, y comenzó a matarlos. Mató 6 millones de judíos. Una cosa terrible, pero fue porque los cristianos, con algunas honrosas excepciones, como Dietrich Bonhoeffer, a quien Hitler lo mató poco antes de él mismo morir. Entonces, es una cosa terrible. Y también tenemos el nivel teológico. Aquí la pregunta todavía es más filosa, porque el problema no es solo que el cristiano falle en resistir al racismo. Es que la maquinaria política que se alimenta de racismo y xenofobia a menudo usa el lenguaje de la fe como su vehículo. Y por eso hay muchos cristianos, gente que tiene siglos en la iglesia. No digo siglos, no, eso no es un lenguaje figurativo, que utilizan la fe
Esos políticos utilizan la fe y hay gente que cae constantemente en eso. Entonces lo que se ofrece es una fusión de identidades. Se sueldan varias cosas en un solo bloque: el cristianismo, la nación y la raza. Entonces esas tres cosas se juntan, se soldan juntas, se funden hasta que se siente que defender a la tribu es como si estuviéramos defendiendo a Dios. Entonces se sienten superiores. No, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Están poniendo a un lado lo que Dios dice. Están haciendo una elección que de perpetuarse podría estar poniendo en juego su salvación. Entonces muchas veces se entiende que el que está atacando al extranjero cree que está peleando la batalla del Señor. Creen que está sirviendo a Dios. Y está haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice. Entonces, ¿usted sabe cómo yo llamo a eso? Idolatría. Hay gente que está idolatrando a líderes políticos que utilizan el racismo y la xenofobia como herramienta. Y hay muchos cristianos, incluso muchos cristianos adventistas del séptimo día, que están creyendo que eso es así. Gente que tiene muchísimo tiempo en la iglesia han caído en esa trampa. Esto se presenta con ropaje santo. Entonces, ¿por qué la enseñanza de Jesús estorba esa maquinaria? Y esta gente elige poner a un lado la enseñanza de Jesús. Porque la enseñanza de Jesús es universalista. Tenemos al buen samaritano, el buen samaritano a quien Jesucristo elogió. Tenemos a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Eso es fundamental. Entonces también tenemos al no hay griego, ni judío, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. O sea, todo el mundo cabe en el reino. Entonces todo eso disuelve la frontera tribal. Otra cosa más. Todas las razas van a estar representadas en el reino de los cielos. El reino de los cielos no va a ser que un pedazo es para los haitianos, otro pedazo es para los haitianos, para los dominicanos otro pedazo es para los judíos, otro pedazo es para los griegos, otro pedazo es para los franceses. Entonces van a haber murallas de separación para que nadie se mezcle. No, la Nueva Jerusalén ahí cabe todo el mundo. Vamos a vivir todos juntos ahí. Y si usted no comienza a vivir aquí la vida que se va a vivir en el cielo, usted fracasó estrepitosamente. Estrepitosamente. Entonces, eso incomoda a esta gente que vive en la vida del racista y xenófobo, al cristiano nacionalista, que no hay cristianos nacionalistas. Hay cristianos y hay nacionalistas. Y aunque el cristiano el nacionalista quiera vestirse de cristiano, usted puede engañarme a mí, puede engañar a Norma o puede engañar a Belkis. Usted lo puede engañar, nos puede engañar, pero a Dios no. Dios lo está mirando y sabe lo que hay dentro de usted. O sea, vamos entonces a ver qué dice el Nuevo Testamento. Vamos, ya lo dijimos, Jesucristo, Lucas 10. En Lucas 10 está el buen samaritano. Hey, Juan José, bienvenido, hermano mío, papá. Lucas 10, el buen samaritano. Los samaritanos nadie lo quería. Nadie lo quería. Eran despreciados, eran mestizos religiosos. Los judíos lo tenían como gente de baja calidad, que era imposible que se conversara con ellos. Entonces, por eso, el protagonista moral de la parábola es el samaritano. Por encima del sacerdote y por encima del levita que pasaron y no ayudaron al hombre que estaba, como lo dejaron por muerto. Sin embargo, el samaritano, el buen samaritano, viene y lo recoge en la parábola. Viene y lo recoge. Lucas 10. Juan 4. Jesús en el pozo de Jacob. Llega la mujer samaritana. Y se entendía que un rabino no podía hablar con una mujer y mucho menos si era samaritana. Y sin embargo Jesús manda a todos los discípulos a comprar comida para que no estorbaran. Y cuando la mujer llega, Jesucristo le dice, dame de beber. La mujer le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío,
Me vas a pedir a mí, que soy samaritana, que te dé de beber. Y Jesucristo abrió para ella la fuente de la vida eterna. Y no solamente para ella, a través de la conversación con ella, Jesucristo abrió la fuente de la vida eterna para todos los habitantes de la ciudad de Sicar. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que viene, el que murió en la cruz, el que estuvo en la tumba de José de Arimatea, el que resucitó, el que ascendió al cielo, aquel a quien nosotros predicamos que vuelve. Nosotros vivimos en contra de él cuando somos racistas y xenófobos. Y es el que viene a buscar y no se va a llevar a ningún racista ni xenófobo, a ninguno que no se haya arrepentido de ese pecado y se haya apartado de eso. Aunque se van a perder junto con todos los políticos que no se hayan arrepentido de ser racistas y xenófobos. No se puede, no se puede. Jesucristo elogió a la fe del centurión romano, que le dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará, le dijo Jesucristo. También está la mujer sirofenicia. 2 gentiles. Por encima de la fe que encontró en Israel, Jesucristo alabó a estos 2. Del centurión romano dijo: a la verdad les digo que en Israel yo no he encontrado tanta fe. Y no era judío, era odiado porque era un invasor, era el ejército de ocupación. Y Jesucristo no le dijo: sal de aquí, vete para Roma. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo no se metió con eso, porque eso es irrelevante para la salvación. Y es lo que muchos cristianos no entienden. Y entonces cierra el argumento con la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. A todas las naciones, tribus, pueblo y lengua. O sea, no a algunas, no. A todas las naciones están llamadas a la salvación y a participar de la mesa y de las bodas del Cordero. Y aquí hay un testimonio que está en Hechos 10, que nosotros tenemos que tomar en mente, pero los cristianos no. Las personas que están en la iglesia, que han determinado creer a los políticos racistas y xenófobos, lo que hacen capital con eso, yo no sé qué van a hacer con el capítulo 10 del libro de los Hechos. Un romano que vive en Cesarea. Entonces ese romano, ese centurión, recibe la visita de un ángel y le dice: manda a buscar a Pedro, que está en casa de cierto Simón curtidor frente al mar. Entonces él manda unos siervos de él, acompañados de soldados, a buscar a Pedro. Al mediodía Pedro tiene hambre y está en el techo, arriba de la casa, esperando que le preparen comida, y tiene una visión, un éxtasis. Y ve que baja del cielo un lienzo agarrado por las 4 puntas, lleno de animales inmundos. Y le dice: Pedro, mate y come. Pero Pedro dijo: no, jamás ninguna cosa inmunda he comido. Y el Espíritu Santo le dice: te vienen a buscar, después de 3 veces de bajar el lienzo, te vienen a buscar, ve con ellos porque yo los envié. Y al otro día Pedro se fue con ellos. Y Pedro llega a la casa del centurión romano. ¿Qué dice Pedro? Hechos 10:34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y yo sé que eso les molesta a mucha gente. Porque odian. Pero Dios no hace acepción de personas. No la hace. El mismo Pablo, cuando Pedro en Gálatas 2 estaba haciendo acepción de personas, el mismo Pablo los reprendió por hipócrita. Los reprendió. Entonces, Dios tuvo que enseñarle a Pedro claramente que no hay seres humanos impuros. No los hay. Entonces Pedro llegó el Espíritu Santo y el mismo Pedro llegaron a decir: a ningún hombre llames común o impuro, a ninguno.
Entonces Pedro tuvo que ser corregido por revelación divina. Y yo le pido a Dios que en este tiempo, ahora, en esta hora, corrija a muchísima gente que ha hecho una mala elección, que los corrija por revelación divina contra su propio prejuicio. Entonces el apóstol Pedro tenía ese sesgo. Y Dios se lo quitó. Dios tuvo que intervenir para desmontarle ese sesgo. Y ese detalle no es menor. Si el primero de los apóstoles cargaba el prejuicio y necesitó una visión del cielo para soltarlo, ¿qué tendrá Dios que hacer con nosotros para quitarnos ese chip? Gálatas 3:28 también lo dice el Nuevo Testamento. No hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11 dice lo mismo. Efesios 2:14 dice que el muro de separación se cayó. La frontera étnica, la frontera religiosa fue derribado en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no podemos seguir pensando así. Y en Atenas, frente a los filósofos griegos, entonces Pablo lo dice, de una sola sangre hizo Dios todo el linaje humano. Pero nosotros tenemos que mirar, como dije ahorita, como dije hace poco, hacia el final, hacia la Nueva Jerusalén. Allá usted no va a poder tener odio racial porque ahí va a estar todo el mundo. Entonces usted aprenda a vivir aquí. Santiago 2:9. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, dice Santiago. Si usted hace acepción de personas, usted está cometiendo pecado y la paga del pecado es muerte. No se le olvide eso. Y Juan dice, el que dice amar a Dios, a quien no ve, y aborrece a su hermano, a quien sí ve, ese es un mentiroso. Primera de Juan 4:20. Entonces, en Mateo 7:21, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces lo que varía no es la enseñanza, lo que varía es la fidelidad a Dios, a lo que Dios dice. Y ahí entra la frase que lo cambia todo, lo que acabo de decirles. Hay mucha gente que confiesa verbalmente a Dios, a Cristo, y le dice Señor, Señor. Pero eso no es la prueba. La prueba es el fruto. Cómo usted vive, cómo usted trata, qué usted espera de los demás. Entonces, eso cambia todo. Entonces, el político xenófobo no tiene poder sobre el cristiano fiel y verdadero. Tiene poder sobre la persona que dice Señor, Señor, que se dice ser cristiano y no lo es. Ahí está el quid del asunto. Entonces, el demagogo no rompe la fe genuina. La fe genuina no se rompe con un político demagogo acusando y diciendo. No, eso no es así. Lo que hace es reclutar una profesión que no ha regenerado a nada. Recluta el sustrato tribal que queda, que la conversión debió haber roto, debió haber desalojado por dentro y que no desalojó porque la gente se aferró a eso. Porque nunca hubo una verdadera conversión. Solo vino una profesión nominal y es solamente pertenencia cultural con barniz religioso. Las cruzadas, la Inquisición, la esclavitud bendecida, el apartheid que lleva versículos, llevaron el nombre de Cristo. No llevaron el carácter de Cristo, llevaron el nombre. Y lo que hicieron fue mancillar el nombre de Cristo delante de los demás. Satanás los utilizó para eso. Y el nombre sin carácter es la definición misma de profesión vacía. No es real, no es cristiano. Entonces esto nos permite volver a las dos lecturas del principio. La segunda es más incómoda, que el impulso tribal es el estado por defecto contra el cual el evangelio tiene que pelear en cada generación. Y aquí quiero hacer una diferenciación. Una cosa es lo religioso, usted puede decir, y otro distinto es lo nacional. Usted no es el Estado. La iglesia está separada del Estado. Entonces, Jesucristo, muchos dirán, Cristo manda en el templo, pero no manda en las urnas. Usted vota como usted quiera. Y
el evangelio no esquivó la frontera, el evangelio entró. Dios no hace acepción de personas, pero el Estado tiene que controlar la frontera, tiene que tener leyes migratorias, tiene que tener todo eso. Pero eso es el Estado, el gobierno. Usted no se meta en eso. Hay una parte técnica, cómo se ordena la frontera, qué acuerdo se firma. Sobre eso caben distintas opiniones entre cristianos serios y yo respeto eso. Pero bien, la libertad es sobre los medios, nunca sobre el desprecio. A usted no le corresponde estar odiando y despreciando y ninguneando y diciendo sáquenlo a todos, sáquenlo. Eso no es de Cristo. Y el político tramposo que incluso se disfraza de cristiano, hace eso. Disfracia el odio de política nacional para colárselo por debajo de su conciencia a los cristianos que no tienen manera de defenderse de eso. Y yo soy cristiano, yo soy dominicano soy yo. Y tal como dije al principio, sí, yo también lucho contra eso. Yo digo como Pablo, yo llevo todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Porque yo también he tenido esos sentimientos y esos pensamientos, pero yo no doy mi consentimiento a mi conciencia y a mi pensamiento y a mi memoria para actuar de esa manera. Entonces, acariciar el sentimiento, gozarse y revolcarse en eso, alimentarlo, racionalizarlo, dejarlo gobernar, ese es el acto pecaminoso. Por eso es que, vuelvo y digo, la Escritura dice en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Cautivo, sométanlo. No permitan que eso los gobierne a ustedes. Gobiernen ustedes eso. Filipenses 3:12 dice, yo todavía no lo he alcanzado. Yo sigo luchando contra eso. Y sigo esforzándome y sigo trabajando en esa dirección. ¿Por qué? Porque yo no he firmado mi rendición ante eso. Y cuando vienen los políticos xenófobos y racistas, aunque se llamen cristianos, aunque tengan iglesia y prediquen, pero son xenófobos y racistas, por lo tanto, no tienen nada de Cristo en ellos, entonces yo rechazo a esa gente. Entonces, yo me exijo a mí mismo la disciplina que le estoy exigiendo a todos los demás. Entonces, ¿cómo los dejo esta noche? ¿Cómo cerramos? Porque ya son las 10:04. La próxima vez que un político les ofrezca como enemigo al extranjero, al de otro color, el que cruzó la frontera porque quería vivir, necesitaba un futuro para su familia, y les ofrezca ese permiso para odiarlo en nombre de la fe, recuerden dónde tiene poder ese hombre. Y ese poder no lo tiene sobre el cristiano, lo tiene sobre el que dice Señor, Señor, sin ser cristiano. Y Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve enfermo y me visitasteis, y en la cárcel vinisteis a mí. Es por ahí que va la cosa. Así que no haga sección de personas, no se lleve de todos esos políticos que quieren engañarlo para que usted se pierda. Yo le invito a que recuerde que Dios no hace acepción de personas y que todos vamos a vivir juntos en el reino de los cielos y luego en la tierra nueva. Así que Dios les bendiga, pasen buenas noches y muchas gracias por haber venido a estar conmigo hoy. Bye.